A fondo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Como siempre, un placer enorme saludarlos y darles la bienvenida a este programa A Fondo, donde el día de hoy tenemos la visita del diputado federal Heriberto Aguilar. ¿Cómo está, diputado? Marielo, muchas Bienvenido. gracias, muy contento de estar aquí en tu programa A Fondo. Ya habíamos estado en el proceso de la campaña. Así es. ¿No? Y otra vez aquí de nuevo. Pero fíjate que en aquella ocasión te comentaba, o creo que comentamos que iba a regresar como diputado. Como diputado, ya, aquí estoy. Y aquí está cumpliendo. Así es. Ya un año, diputado. Un año. ¿Cómo le ha ido? Un año. Muy contento. Yo creo que tenemos una enorme satisfacción los diputados de la 64ª legislatura. Yo le llamo como los constituyentes de la Cuarta Transformación, porque en este año lo hemos tenido que aprovechar para hacer los ajustes legislativos en la nación, que podamos generar un marco para los cambios de la Cuarta Transformación. Había una exigencia en esta nueva transformación, en este nuevo deseo de cambio de la ciudadanía, que así lo hizo notorio el 1 de julio del 2018, donde esta demanda social era que se constituyera un nuevo país basado en dos columnas principales, la honestidad y la justicia. Y en esos ejes tuvimos que cambiar aspectos constitucionales. Y esto tiene que ver, cada vez que hay grandes cambios en el país, se han hecho ajustes a la Constitución o se han hecho nuevas constituciones. En 1810, con la independencia, pues hicimos nuestra Constitución. En la reforma con Benito Juárez hicimos un cambio al modelo constitucional. Y con la revolución en 1910 hicimos la Constitución de 1917. Así este cambio también de la Cuarta Transformación, pues tuvimos que hacer ajustes constitucionales. Y son ajustes sin precedentes en la Constitución. ¿Cuáles son? Mira, aspectos fundamentales que había que atender en esos ejes que te llamo, honestidad y justicia. Había un reclamo que era, habíamos estado por mucho tiempo en el yugo de un gobierno que se había dedicado a enriquecerse el erario público de dinero del pueblo. Nosotros planteamos en la ley, para empezar, la ley de la austeridad republicana, donde se quitaran los excesos, los privilegios de la clase política. Había quienes ganaban hasta 600,000 pesos mensuales. En la Cámara de Diputados, para ponerte un ejemplo, en la legislatura anterior, los diputados tenían choferes, tenían automóviles, tenían muchos privilegios, tenían hasta servicios de gastos médicos mayores, y no es exagerarte, pero muchas veces esos gastos de servicios médicos mayores ni siquiera lo usaban los diputados, lo usaban las esposas de los diputados para hacer cirugía plástica. Entonces todo ese dinero que se utilizaba en la clase política, en una minoría, se les quita los privilegios, y que podamos llevar a un México sin privilegios, un México donde el funcionario, donde el representante del pueblo esté en la honrosa medianía, que no sea el cargo público para enriquecerse o como un estatus económico, que le diera el pasaporte prácticamente a vivir de una vida de privilegios. Cambiamos eso, la austeridad republicana. Pero eso implica también hacer ahorros de fondo y ahorros que nos permitieron ahora cambiar el presupuesto, un presupuesto sin precedentes, donde se nos alcanza para programas sociales de justicia, como el caso de los adultos mayores. De manera universal, todos los adultos mayores en las áreas urbanas de 68 años en adelante tienen un apoyo de 1,250 pesos mensuales. En las etnias o en las áreas rurales, los de 65 años tienen ese apoyo, pero es un derecho constitucional ya, que siempre les va a estar llegando. Tienen apoyo los jóvenes de preparatoria, tienen una beca de manera universal, todos, de 850 pesos mensuales. Los jóvenes
de universidad de escasos recursos tendrá una beca de 2.500 pesos mensuales. Además, planteamos en este presupuesto el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, donde el joven pues tuviera la oportunidad de estudiar con estas becas que te comento, o el que ya no estuviera estudiando, el que ya no estuviera y que quisiera tener un empleo, darle la oportunidad de aprender un oficio, es decir, que pudiera entrenarse en alguna empresa, en algún taller, en alguna dependencia del gobierno, y a este joven se le estará dando como aprendiz, se le estará pagando 3.500 pesos mensuales. Se le estará dando esta capacitación por un año, donde también se cubre su seguro social, y al terminar el año él tiene una certificación de haber aprendido un oficio. Una vez que adquiere la certificación, es vincularlo al campo laboral. Eso nos sirvió de redireccionar el presupuesto. Planteamos en esta etapa la ley de remuneración a servidores públicos, es decir, que haya un tope salarial, que nadie gane por encima del presidente, pero además era constitucional, o sea, la Constitución sí lo contempla. El problema, como había un vacío en las leyes secundarias o en las leyes que norman, pues había muchas formas de sacar la vuelta y se iban por el tope del presidente mucho, hasta 6, 7 veces más, ¿no? Entonces se definió con claridad en la ley secundaria normativa al artículo que habla del salario de los servidores públicos, y ahora nadie puede ganar por encima del presidente. Lo que nosotros podamos decir, que no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre. En otro aspecto, y se me hace a mí muy importante, es el empoderamiento de la sociedad. Planteamos una reforma para que se llevara a cabo la revocación del mandato, la consulta popular y revocación del mandato. Es decir, que el pueblo haga una labor o participe potencie la democracia participativa. Nosotros hemos avanzado ya en la democracia de representación. Cada proceso electoral, y el 1 de julio fue como ya un levantamiento democrático del pueblo, fue a elegir a sus representantes. Pero no debe terminar ahí, debe también ser parte del gobierno, se le debe consultar en las acciones, se le debe consultar en las políticas de gobierno y en las obras prioritarias del gobierno. Entonces, hay un planteamiento que ahora todas estas decisiones importantes en materia política, en materia social, en acciones de obra pública, tendrán que ser consultadas al pueblo. Es decir, el pueblo elige y el pueblo dirige, que se haga mucho más participativa la sociedad en materia de democracia participativa. Pero hay un elemento ahora importante, lo que es la revocación de mandato. Nosotros estamos planteando, ya el Congreso ya lo aprobó, está en la cancha del Senado ahora, que cada 3 años o cada mitad de sexenio el pueblo decida si el presidente de la República se queda o se va. Entonces, si esto lo hubiéramos tenido, esta herramienta, en otros gobiernos, seguramente nos hubiéramos ahorrado muchas tragedias para la patria. Entonces, creo que en esta parte fundamental lo que nosotros estamos planteando es la participación del pueblo, una verdadera participación que nos permita mejorar y evolucionar como sociedad, una sociedad progresista. Así son las sociedades de Europa y muchas sociedades que han tenido éxito, que han tenido mayor beneficio social, en la participación del pueblo. ¿Qué tan difícil ha sido este trabajo? Porque llega el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, obviamente con un plan de trabajo totalmente diferente a lo que se estaba acostumbrado. Hay quienes han alzado la voz y han querido decir no a estas nuevas ideas de la Cuarta Transformación. ¿Qué tan difícil ha sido todo esto, a pesar de que tienen mayoría también? Sí. Es un cambio radical en la participación de la vida pública, es decir, se está construyendo una nueva forma de hacer gobierno.
y tiene que ver con inculcar que la honestidad debe ser forma de vida y de gobierno, inculcar que la voz del pueblo es el que decide en las acciones de gobierno. Es decir, estos cambios pues han sido cambios que por supuesto tienen resistencia y bastante resistencia, sobre todo de las clases políticas que tienen una visión, las que han gobernado anteriormente, el sector económico que se siente a veces amenazado, pero mira, el avance que hemos dado en las primeras leyes, hemos demostrado que es el camino idóneo en la que estamos poniendo al país en una dirección donde los mexicanos podamos vivir de manera justa, que podamos vivir con dignidad, que podamos vivir con seguridad de nuestras familias, de que podamos avanzar en la prosperidad material y la prosperidad en el alma. Y poco a poco hemos estado convenciendo. Por ejemplo, las primeras reformas que te comentaba ahorita al principio, hubo mucha resistencia, muchas horas de debate, de legislación, y a lo mejor lo que se ve públicamente, que es el pleno, pues es poco, porque atrás de eso pues ahí están las comisiones, están las previas, y es un trabajo muy arduo. Pero, por ejemplo, hay aspectos que no hemos puesto de acuerdo después de un debate y hemos sacado consensos, como la Guardia Nacional. Esa ha sido, en 30 años, ha sido en materia de Constitución la modificación más fuerte que hemos tenido para garantizar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos. Ahí tuvimos el consenso de todas las fuerzas políticas, tuvimos el consenso de las clases sociales. Entonces, esa parte de la Guardia Nacional nos va a permitir desarrollar una nueva estrategia y una nueva configuración en la seguridad pública. ¿Está costando más la Guardia Nacional? Fíjate que no está costando más, y eso tiene que ver con algo muy práctico. Estamos aprovechando parte del cuerpo de los militares, la Sedena, y parte del cuerpo de la Marina, y aparte los policías federales. Se integra por militares, se integra por marinos, se les da una capacitación en derechos humanos. Podríamos decir, es policiar a los militares, es decir, instruir esa vocación de seguridad en cuestión de atención o en vinculación con la sociedad. Pero, ¿por qué no estamos costando menos? Porque estamos aprovechando la disciplina militar, los valores patrióticos de los militares. Y esto tiene un valor que difícilmente pudiéramos hacer de la noche a la mañana. Entonces, esta parte nos está ayudando mucho. Además, cuando había las encuestas de la confianza, uno de los servidores públicos, fíjate que los militares eran los que la gente mayor confiaba, los militares o los marinos. Los diputados federales y los policías municipales eran los que más desacreditados estaban por la sociedad. Entonces, pero ahí vemos que esos valores que tiene y esa confianza que tiene la gente, podemos hacer un clic y podemos tener una coyuntura en seguridad que nos puede mejorar y que nos puede cambiar la situación tan difícil que hemos estado pasando. La Guardia Nacional tiene apenas de aprobarse muy pocos meses, pero ya ha habido resultados. Por ejemplo, en Tijuana empezó un poco antes, de hecho, un poco antes de que se aprobara en la Cámara, empezó con una, no exactamente como está ahora, pero tenía muchos modelos de la que estamos aprobando en la Cámara, y bajó considerablemente los actos de violencia o los índices de delincuencia que había en Tijuana. Nosotros tenemos la certeza, tenemos la confianza que esto también con la aplicación plena en nuestra región va a funcionar. Sí, porque es lo que más pide la gente ahorita. Así es la seguridad. Fíjate que esto nos lleva a varios temas importantes que resaltar de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional trae consigo inteligencia, planeación
y estrategia. Entonces, además, hace configuraciones o hace cambios en la seguridad, en las secretarías municipales de seguridad, para que haya una verdadera coyuntura y nos permita entonces la estrategia sea lo más eficiente, que tengamos un solo núcleo de inteligencia, porque a veces tenía una estrategia la policía municipal, otra estrategia la estatal, sí, y otra estrategia los marinos, sí, o cada quien se cuidaba. Lado, sí. O sea, unos decían que uno pegaba el pitazo, que el otro, había una desconfianza de todos. Si tenemos una especie de mando único, tenemos una sola cabeza, claro, un solo responsable y una sola dirección en la estrategia. Y todos llegan al mismo tiempo con la misma estrategia así y es, todo. Así ¿no? es. Si habría que llegar primero la municipal, pues por estrategia llega la municipal, o si llega la marina. Entonces, esa es la Guardia Nacional. Esa es coordinar y aprovechar lo que en materia de recursos humanos, en materia de valores, en materia de disciplina, en materia de lealtad patriótica, lo estamos aprovechando. Perfecto. Es menos costosa, o digamos, no es costosa, no es irrazonablemente costosa, es igual. Así es. Hay un plan de desarrollo también para la nación mexicana, el plan de desarrollo 2019-2024. ¿Esto qué contempla? Fíjate que por primera vez en esta legislatura nos toca aprobar el plan de desarrollo nacional. El plan de desarrollo nacional se presentaba anteriormente, cada presidente de la República presenta el plan nacional de desarrollo, pero no era aprobado por la Cámara. Pero en el 2014 se hicieron una modificación en la Constitución. Ahora el plan de desarrollo tiene que ser aprobado por la Cámara. Los diputados tenemos la obligación de discutir, revisar, pero sobre todo verificar que ese plan de desarrollo nacional vaya de acuerdo al plan de la nación que contempla la Constitución mexicana. Entonces, tiene que estar dentro de esos ejes. Nosotros, obviamente, en este plan de desarrollo nacional, pues tiene que ver con un modelo económico distinto. En principio, si resumiéramos, es que el presupuesto de la nación, es decir, los recursos del pueblo, se apliquen de manera justa y se manejen con honestidad. Es decir, un nuevo modelo que atienda desde abajo los problemas de la nación. Entonces, en este plan, en materia de economía, lo que estamos planteando es que el desarrollo económico sea de abajo hacia arriba, pero que también tengamos leyes o tengamos normas donde se garantice que el dinero del pueblo va a ser manejado con honestidad, va a ser manejado con criterios y normas que te permitan tener la certeza que nadie se está robando un peso del pueblo. Y para eso plantea el Plan Nacional el combate a la corrupción. O sea, es una parte fundamental. Decirte, por ejemplo, que este Plan de Desarrollo Nacional contempla la corrupción como delito grave. Y a lo mejor podemos decir, pues es un delito grave, sí, porque es normal para nosotros. Pero fíjate que la Constitución de 1917, que es la última referencia de la normatividad de las leyes en México, no se había contemplado la corrupción como delito grave. Por eso, cuando algún político, algún gobernador, algún presidente municipal hacía mal uso de los recursos del erario público, no era grave, no pasaba nada, salían con que le damos 10 años de inhabilitación. Sí, nada más. Nada más, porque no estaba tipificado en el artículo 19 como un delito grave. O sea, que ahora la corrupción, si hay indicio de corrupción, si hay un señalamiento, pero y hay los elementos judiciales, legales, de que algún funcionario está robando dinero del pueblo, va a la cárcel sin derecho a fianza. Antes, por ejemplo, cuando realmente querían meter a la cárcel a un gobernador, porque había un ajuste de cuentas entre el mismo sistema, pues le tenían que buscar por otro delito, como lavado de dinero, otros delitos que no tenían nada que ver con corrupción. Sí, para poderlo... Ahora la corrupción es un delito grave. Entonces, ahí
Ahí es una parte del Plan de Desarrollo Nacional. Otra parte del Plan de Desarrollo Nacional que nos presenta el presidente de la República es el empoderamiento de la sociedad, es decir, la participación más activa y con mayor relevancia de la sociedad en los asuntos públicos. La otra parte, y se me hace a mí muy interesante, es que busquemos los derechos y la igualdad como seres humanos, como mexicanos, donde todos tengamos oportunidades de desarrollarnos, de tener una buena educación. Igual, y tuvimos que meter algunos parámetros importantes, como el caso de la paridad de género total. Yo lo estuve comentando mucho porque se me hacía un tema de mucha relevancia, donde ahora el hombre y la mujer tendrán que participar por ley en todas las administraciones públicas federal el 50%, mínimamente. Es decir, todas las secretarías de gobierno, 50% mujeres, 50% hombres. Pero también aplica para el gobierno del estado y para los municipios. O sea, a nivel de dirección, los municipios para el 2021 tendrán que ser 50% mujeres, 50% hombres. Ya habíamos alcanzado lo que era para representación. Un partido político tenía que poner la mitad de sus candidatos mujeres y la otra mitad hombres. Pero a nivel de funcionarios o de parte de una administración de gobierno no existía. Ahora ya existe la paridad de género total. ¿Ha sido bueno el resultado? Sí, muy bueno. Otro aspecto de derecho humano, de justicia, es la ley de institución indígena. Lo que nosotros estamos planteando es que los pueblos originarios recuperen su derecho natural, entonces, y se respete su autonomía, porque se quedó arrumbado y era una fachada nada más el respeto a las clases indígenas, pero no había un verdadero vínculo que les permitiera desarrollar y crecer de acuerdo a sus usos y costumbres. ¿Hay un plan para ellos? Porque desgraciadamente... Ahora hay un plan, y tiene que ver con que se comprometa el recurso, el presupuesto, se comprometa con los planes de desarrollo de acuerdo a la etnia y a sus formas y costumbres. Entonces, ahora, por ejemplo, para el 2020, se tendrá que etiquetar un recurso, pero de manera obligatoria, para el desarrollo de una región. Es decir, se va a evaluar, por ejemplo, las etnias, ellos mismos van a hacer su plan y de acuerdo a la capacidad presupuestal del país, se les va a adjudicar su recurso. ¿Ya empezaron con ello? Ellos ya están trabajando. Viene el Instituto Nacional Indígena, ya está trabajando con esos programas. Pero es atender, además es una parte como de poder vamos a llamarlo solidarios. Necesitamos que se crezca de abajo hacia arriba, es decir, necesitamos atender a los que más abandono, los de más pobreza, y que crezcan. Por ejemplo, me decían, oye, Heriberto, pero es que todo el dinero del presupuesto para el campo está aplicado en el sur del país. Sí, pues, pero yo le digo que es sentido común, porque son los que tienen mayor atraso. Nosotros como mexicanos debemos ser solidarios con nuestros hermanos del sur, que están en mayor abandono, y que ellos tengan ahorita la oportunidad de crecer para todos empezar a crecer de manera pareja, y que tengamos equidad e igualdad todos y las mismas oportunidades. Esa es parte de lo que se está avanzando en este programa. La otra parte del plan de desarrollo es que son finanzas sanas, es decir, el gobierno federal no va a gastar más dinero de lo que pueda entrar a las arcas de la federación. O sea, porque es decir, no va a haber más deuda, que esa era una parte que hemos estado con un lastre en nuestra economía por las deudas grandísimas, impagables que hemos estado adquiriendo como nación. Ahora no va a haber más deuda. Pero aparte,
nos lleva a que si manejamos el recurso de manera eficiente, lo administramos de manera honesta, no necesitamos incrementar impuestos. No va a haber ni un solo impuesto más en este plan de desarrollo nacional para el ciudadano. O sea, van a ser los impuestos que están. Por eso ya no hay gasolinazos, porque ya se limitaron los impuestos. Ni un centavo más. Bueno, varía conforme a algunos indicadores económicos, pero no son sustanciales, pueden estar bajando, subiendo, que no tiene que ver. El problema era cuando había impuestos adicionales a la ciudadanía y luego pagábamos las consecuencias. Bueno, y ya que estamos en materia de energéticos, por ejemplo, no va a haber más gasolinazos en todos estos 3 años, porque en la mitad del sexenio, le va a tocar a la siguiente legislatura, es que hagamos una reforma energética y que nos permita bajar el costo de la gasolina, del diésel. ¿Cómo? Aprovechando los energéticos como palanca de desarrollo, es decir, que podamos tener nuestras refinerías y bajar el costo de la gasolina. Esa es la etapa ya más a largo plazo. Así es. Pero eso es lo que hemos estado haciendo en la Cámara. Perfecto. Hay algunos proyectos aquí en el puerto de Guaymas que obviamente todo el mundo estamos así viéndolos porque son urgentes. Platicábamos hace unos momentos acerca del proyecto del puente Douglas, que en este caso pues faltan 50 millones de pesos, me comentaba. Sí, fíjate que se invirtieron en las administraciones pasadas 50 millones o 40 más o menos por ahí, pero nomás lograron solucionar un cuerpo del puente Douglas y incluso una parte nomás se metió a lo que es la parte estructural sustancial, vamos a ponerle así. Me dicen a mí, yo he estado muy de cerca verificando el presupuesto y revisando y buscando opciones para darle solución. Me dicen a mí que otra parte de esos 40 millones se tuvo que aplicar en obra secundaria, como banquetas. Ellos lo hicieron de esa manera porque el tiempo les había ganado y tenían que terminar la inversión. Ya no alcanzaba a construir, que yo creo que lo correcto hubiera sido a ver cómo justificamos, pero que se siga en la parte sustancial, en la estructura, lo más importante, que es lo que sostiene y la de esta cinta de asfáltica, ¿no? Que esa es la parte del rodamiento y la estructura del rodamiento, pero no se hizo de esa manera. Pero bueno, eso yo en lo personal lo llevé a la Secretaría de la Función Pública, a que resuelvan lo que tengan que resolver, si se aplicó bien o si se aplicó mal. Okay. Pero lo importante ahorita es cómo solucionamos el problema que tenemos, ¿no? Porque pues, yo paso ahí casi todos los días y la verdad que es muy molesto, pero además no hay seguridad sí. en el conductor. Entonces, por primera vez vamos a tener recursos del Fondo Metropolitano. Fíjate que se había hablado mucho de que éramos en una zona metropolitana, pero ni siquiera estábamos inscritos en el comité del Fondo Metropolitano. Bueno, hace unos días, y creo que en el caso para el Comité Metropolitano Guaymas-Empalme, hace unos días ya se firmaron todo el papeleo. Apenas hace unos días. Así, ya se mandó. Okay. Ya estamos inscritos, o sea, ya estamos constituidos legalmente al Fondo Metropolitano. Y eso nos da también la oportunidad de pedir o de plantearles proyectos. Y uno de los inversiones ad hoc a esta bolsa, pues es el puente Douglas, okay. Porque cumple con la conectividad de dos municipios. Y creemos que por ahí es la ruta más indicada para tener recursos. Se están pidiendo 50 millones de pesos. Yo, como en lo particular, lo que he estado haciendo es estar revisando, estar platicando con los funcionarios, haciéndole ver de la prioridad de esta obra para que ellos lleven ese sentir al comité, que es el comité al fin de cuentas el que va a decidir. Ajá. Yo estoy pidiéndole una reunión con
el director del comité para también explicarle. Pero eso tiene que ver también mucho con el proyecto o justificable, el peso del proyecto que entregue el gobierno del Estado. Si el gobierno del Estado entrega un proyecto que justifique, pues va a ayudar mucho. Es más, ni va a haber necesidad que yo ande tocando las puertas. Yo solamente es como para que el tema esté vigente y esté en la mesa. Sí, para que no se les olvide, para que no se les olvide pedacito de Sonora. Pero yo tengo por las pláticas que he tenido con los funcionarios, es que es muy probable que se dé ese recurso, porque cumplimos con todas las características para que se dé la inversión en ese puente. Perfecto. Y hablando de proyectos y aprovechando, también tenemos un conservatorio de música que está detenido. Fray Ivo Tonec ha tenido acercamientos con usted. Sí, hemos estado trabajando juntos. Ya hicimos el intento por una vía, que es un concurso también de varios proyectos que fondea algunas o infraestructura para la cultura. En el caso de esta parte donde estuvimos dándole acompañamiento, se dieron el fondo que había para infraestructura de cultura, prácticamente se dio a instituciones públicas, por ejemplo los municipios que hacían una casa de la cultura, no se dio para asociaciones como la de Fray Ivo, pero planteamos, y le dije yo a Fray Ivo, que hace unos días lo vi, pues no vamos a dar por vencido la primera, vamos por otra ruta. Claro. Y estamos continuando otra ruta, lo vamos a seguir insistiendo y lo vamos a lograr, ¿sí? Me queda claro. Perfecto. En campaña se hizo muchos compromisos con los ciudadanos. ¿Qué sigue? Fíjate que una de las... primero es que nosotros estábamos suscritos a un plan electoral o a una plataforma electoral que tenía que ver todos los 30 candidatos, los 300 candidatos a diputados federales por la coalición Juntos Haremos Historia. Teníamos una plataforma política electoral que tenía que ver con esos temas, ¿no? El desafuero, la revocación de mandato, el tope salarial y la austeridad republicana. Eso, y lo estamos cumpliendo. Pero también teníamos aspectos muy regionales, como en el caso del Distrito 4, nosotros estamos planteando, son muchos los problemas, es un mosaico, este distrito tiene valle, tiene sierra, tiene pueblos originarios, tiene pesca, es como una representación del país, este distrito, son 41 municipios. Entonces, y tendríamos que trabajar de manera ordenada, porque si queremos atacar todos los frentes, pues no vamos a lograr ninguno. Y ahorita estamos con el tema de la minería. Yo creo que aquí te comenté en aquella vez que yo fui testigo en uno de los municipios de mi distrito, de Soyopa, de la comunidad de San Antonio, como un cerro literalmente lo movieron de un lugar a otro, pero literalmente, las empresas mineras. Entonces, uno piensa que al llegar al pueblo se va a encontrar con un pueblo próspero, con un pueblo en progreso, con prosperidad, pero se encuentra que no, que se encuentra con un pueblo que está hundido en la pobreza, que está inmerso en una nube de polvo, que tiene sus tierras contaminadas, sus aguas contaminadas. Todo lo que nosotros estamos planteando y vinculándolo también con el desastre ecológico del río Sonora, hacer unas modificaciones a la ley minera, que en la ley se contemple el causal de la retiro de las concesiones quien dañe sistemáticamente a nuestra naturaleza. Nosotros estamos con el desarrollo económico, y el desarrollo minero es muy importante para el país, y es muy bueno, pero ese desarrollo económico debe estar en justo equilibrio con el sistema ecológico, con la ecología, con el ecosistema. Pero también se debe formular que los pobladores tengan beneficios, porque luego se desarrollaban grandes desapolos económicos de extracción de riquezas, y los pobladores adyacentes a la mina pues no tenían ningún beneficio, sino todo lo contrario, se quedaban contaminadas sus aguas y sus tierras.
Ese desorden es lo que queremos cambiar. Estamos formulando. Ya está en la Comisión de Economía, está esta parte de la modificación a la ley. Y estamos planteando que ahora en septiembre, en el nuevo periodo legislativo, sería el tercer periodo ya para nosotros. Cada año se divide en 2 periodos. Ahora en septiembre sería el tercero. El tercer periodo nos permita, con el consenso de los diputados, poder sacar adelante esta iniciativa. Yo la podría resumir en una fórmula sencilla, que es que sí al desarrollo económico minero con el equilibrio del ecosistema, es decir, respetando la naturaleza y beneficiando a los pobladores. No podemos generar esas contradicciones, que se extraen riquezas y riquezas del subsuelo y dañando a los demás. No, ya no puede seguir este mismo rumbo del país. Entonces, este es el plan que traemos. En referencia al río Sonora, que ya cumplimos, ahora el 4 de agosto cumplimos 5 años de ese derrame de los 40,000 millones de metros cúbicos, nosotros revivimos el fideicomiso. Entonces yo hice un exhorto a la Cámara para que la Cámara aprobara, y hubo una aprobación por unanimidad, donde le estamos pidiendo a Semarnat que haga una auditoría sobre la contaminación del mar y el suelo del río Sonora, a ver qué condiciones hay. Claro. Estamos pidiendo a la COFEPRIS que tenga una revisión de la situación de salud de los habitantes, sobre todo 380 casos que se detectaron con metales pesados en la sangre, y que continúe con la SUBEA, que era un centro de verificación epidemiológica, que esté constantemente monitoreando la salud de las personas, y a la Secretaría de la Función Pública que revise el manejo del fideicomiso, que se hablaban de 2,000 millones y se terminó aplicando 1,200. Entonces, en 1,200 se hizo como una acta donde decía que ya se extinguía, que ya no había necesidad de seguir con el fideicomiso porque habían reparado el daño. Pero las evidencias, el sentir son otros, no se reparó y se revivió. Entonces, a mí me dio mucho gusto, hace 15 días aproximadamente, la Suprema Corte no permite que se cancele el fideicomiso. Es decir, tendríamos que hacer una valoración y si no se ha reparado el daño en la cuestión de salud, en la cuestión de la naturaleza, que no esté contaminada nuestro mar y nuestras tierras, y en la cuestión de la indemnización que cada ciudadano del río Sonora, de acuerdo a las consecuencias, debió haber recibido. Y que por derecho les corresponde, ¿no? Corresponde. Porque, por decirte, y es muy evidente que no han cumplido, porque en el fideicomiso venía que iba a haber plantas potabilizadoras para garantizar que el consumo del agua de los pobladores fuera adecuada para el consumo humano. No las hay. Terminó en unos tinacos para almacenar agua. Otro aspecto es que iba a haber clínicas especializadas para monitorear la salud de las personas con respecto a la contaminación. No las hay, o sea, no existen. Entonces, mucha gente no tuvo ningún beneficio, del fideicomiso no tuvo ninguna acción que llevara a rehacer o resarcir el daño que habían ocasionado. Entonces, necesitamos que haya justicia para el río Sonora. En esa etapa estamos. Yo agradezco porque he tenido el apoyo de los ciudadanos del río Sonora. Hay mucho ánimo y hice un compromiso con ellos de que íbamos a hacer justicia. Entonces, vamos avanzando en ese camino. No es cosa fácil, la verdad, sí es complejo, muchas cosas, porque la verdad que nos quedamos con un país hundido, abandonado. Yo le llamo un país
prácticamente herido de muerte. Entonces, estábamos trabajando, estábamos esforzándonos para sacarlo adelante. Un trabajo 24/7, ¿no? Como se dice. Sí. Así es. Pues muchísimas gracias, diputado. ¿Algo más que quiera agregar? Sí, no, lo último decirte que estamos trabajando y que tenga la confianza el ciudadano, que nos estamos esforzando por no fallarles. Yo estoy consciente de que fui depositario de una gran confianza de un pueblo a un movimiento y que esa responsabilidad que asumí me lleva a mí a esforzarme día a día para no defraudarlos. Que yo lo que para mí mi mayor anhelo es que pueda terminar esta legislatura y poder caminar con la frente en alto, claro, de saber que hice lo correcto, que me esforcé por no defraudarlo y que siento el cariño y el aprecio de la gente por haber hecho lo correcto, por haberles cumplido. Entonces, que sepan que sí estoy trabajando constantemente en ello. Y además que no haya reclamos. Que no haya reclamos. Y además ese quiero que sea el ejemplo para mi hijo, que se encuentra felicidad en hacer el bien a los demás. Es el plan, decirles que vamos bien, estoy convencido que la Cuarta Transformación es el camino que se ocupa para que el país salga adelante, para que el país haya justicia, haya bienestar, que haya seguridad en nuestras familias y que haya la prosperidad material y la prosperidad en el alma. Vamos en buen camino, vamos empezando, nos tengan paciencia, que lo que hemos estado legislando se han convertido en políticas públicas que van a traer bienestar y progreso para el pueblo mexicano. Así es. En eso estamos. Y estaremos muy al pendiente de todo su trabajo. No, al contrario, gracias y muy contento de estar aquí contigo. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en este programa a fondo y por supuesto muchísimas gracias a todos ustedes. Ya lo saben, nos vemos en la próxima. A fondo.